Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Plano. Como le anunciamos, nuestro invitado en el día de hoy es un miembro de la Fuerza del Pueblo, exdiputado por Santiago de los Caballeros y para mí uno de los jóvenes políticos con más luces que existe actualmente, Demóstenes Martínez. ¿Cómo se siente? Y gracias por acompañarnos, por venir desde Santiago a acompañarnos en esta entrevista. Para mí un privilegio, de verdad, Napoleón, compartir contigo y a través de ti con tanta gente que te sigue. De verdad que gracias por esta maravillosa oportunidad. ¿Cuál es su evaluación sobre este tema, para entrar una vez en profundidad, de las reformas que plantea el presidente Luis Abinader? El presidente Leonel Fernández siempre ha sido un abanderado del diálogo. Tú recordarás en su primer gobierno del año 96, aquel diálogo nacional que se convocó a todo el país, no a representantes de los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales, políticas de la República Dominicana, en todos los rincones del país. El diálogo se hacía en Santiago, en La Vega, en Puerto Plata, en Dajabón, en Montecristi, en Pedernales, en Santo Domingo, en todas partes, todas las instituciones se reunían y proponían ideas sobre cómo encauzar a la República Dominicana. Bueno, y eso se produjo un gran documento, el documento del diálogo nacional para encarar los diferentes problemas del país. El presidente nuestro siempre ha creído que hablando se resuelven los problemas. Y por eso hemos acudido de manera muy satisfactoria a esta convocatoria que ha hecho el presidente Luis Abinader para que conversemos sobre los diferentes puntos que el presidente Abinader entiende que son importantes para el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. No vemos mal el esfuerzo que hace el gobierno para que los diferentes actores de la clase política dominicana, junto con el Consejo Social y Económico del país, podamos ver algunos temas que puedan ser importantes. ¿Las reformas usted cree que son suficientes? ¿Hay tiempo para ejecutar toda esa iniciativa en un periodo de 4 años? Bueno, son un conjunto también de leyes que se están presentando, que también algunas de ellas van adelantadas en el Congreso Nacional, que tienen muchos años, tanto como el Código Penal, por ejemplo, como el tema de la Ley de Aguas. Pero hay que recordar que la verdadera ola de transformación institucional se ha vivido justamente con el presidente Leonel Fernández, que introdujo y lo citó en su reciente intervención a la República Dominicana, citaba todas las leyes que tienen que ver con el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. Se impactó en ese periodo en más de 20 leyes y normas que tienen que ver hoy con el Estado moderno que tiene la República Dominicana. Yo creo que estas, ojalá una buena parte de ellas podamos llevarla a feliz término, porque la sociedad dominicana la está demandando y ojalá puedan ser todas las que tienen que ver con temas legales o temas legislativos, no así con el tema que ya conoce, que la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, y que es parte de nuestra declaración de principio, la defensa de la Constitución. Antes de entrar al tema de la Constitución, quisiera citarle una frase que dijo en su participación el día de hoy Guillermo Moreno. Dice que las reformas o esos proyectos de esa naturaleza no son más que artificios que tradicionalmente usan los gobiernos para distraer. Después le echó un chin de agua al vino y dijo, bueno, en este caso esperamos que no. Si realmente usted cree que es una dosis de distracción que está haciendo el gobierno o no. Bueno, no conozco la verdadera motivaciones del gobierno. Tenemos una situación de crisis en la República Dominicana y no conozco sus motivaciones. Sí, yo siempre estaré de acuerdo y favorezco todo tipo de diálogo. Insisto en el presidente Leonel Fernández. Por ejemplo, nosotros tuvimos un tranque en la República Dominicana con la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Recuerdo la convocatoria, siendo Leonel presidente, a numerosos especialistas del área del derecho, de la Constitución, para que dieran su opinión al respecto. Tuvimos inconveniente con el tema de que si los jueces del Tribunal Constitucional también tenían que retirarse a los 75 años, igual que los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
independencia, y esos debates siempre se llevaron al diálogo entre las personas. Yo creo que los diálogos son satisfactorios y debemos siempre verlo como un mecanismo idóneo para la solución de problemas. Nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, tenemos una vocación a que conversemos siempre los temas y lleguemos a consenso para poderle presentar a la población instrumentos y normas que sirvan para el desarrollo del país. Usted fue legislador en varias ocasiones y siempre los legisladores han tenido como su cosquillita, su cosita, cuando se buscan otro escenario para llevarles recetas. ¿Cuál es su sentimiento cuando ve una situación de esta naturaleza? Porque ya senadores y diputados se quejan. Dice que es allá donde se bate el cobre. Sí. Bueno, definitivamente es así, Napoleón. Es así. Lo mismo pasó con la ley de partidos políticos, que habían otros escenarios donde se estaban discutiendo la ley electoral y finalmente donde tuvo el debate serio y real y definitivo fue en el Congreso Nacional. Es que yo creo que aquí deben verse las intenciones de una clase política en determinados temas, pero los detalles de lo que va a incorporar la ley tendrá que verse en el Congreso Nacional, definitivamente, y comparto esos celos que pueden haber porque se supone que son poderes independientes, así lo consagra la Constitución de la República. Un diálogo donde no hay un solo legislador sentado no puede ahora pasársele al Congreso Nacional que aprueben tal y cual esas discusiones se hicieron en ese diálogo. Tenemos que verlo como una buena intención, el diálogo, pero no como una decisión definitiva de lo que ocurriría. Ahora, la pregunta que me surge es, cuando usted ve un diálogo de esa naturaleza, ¿usted cree que lo propio debe haber sido invitar por lo menos al presidente o a representantes de diferentes fuerzas políticas, legisladores, sí, a ese diálogo, así como van los partidos? Sí, por supuesto, hacen falta ahí los legisladores, los presidentes de ambas cámaras que tienen mucha experiencia en estos temas, o de las comisiones, presidentes de las comisiones de los temas que se están discutiendo. Por ejemplo, el tema de la reforma policial. En ambas cámaras existen estas comisiones y esos presidentes pudieran hacer muy buenos aportes o por lo menos recoger también los insumos de las discusiones que ahí se produzcan. Por supuesto, creo que sí, que el Congreso debió haber estado presente en esta discusión que existe en los actuales momentos. Desde su óptica, ¿cuáles deben ser los proyectos prioritarios en este momento? Porque por algunos hay que comenzar, los menos espinosos, los más difíciles. Bueno, hay que ver, recordemos que este es un diálogo convocado por el gobierno. Sí. Entonces, ellos son los que tienen que poner sobre la mesa cuáles son sus prioridades en relación a estos 12 grandes temas, y ha surgido un número 13, un problema número 13, un tema número 13 que vinculado con la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, es el gobierno el que tiene que definir, tal y como dijo nuestro coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, que no tuvo desperdicio. Él lo que dice, bueno, estamos en un diálogo, ¿convocado por quién? ¿Por quién? Por el gobierno. Es el gobierno que tiene que traer las propuestas que va a poner sobre la mesa en cada uno de esos temas, incluyendo la metodología de discusión. Es lo que plantea Radamés Jiménez con muchísima razón, con un gran juicio político. Dice, el gobierno le corresponde, pero también el gobierno le corresponde, Napoleón, decir cuál es el tema primero que vamos a discutir, en cuál de estos temas el gobierno siente que tiene más urgencia. ¿Lo tiene en el tema del agua, o lo tiene en el tema de la reforma policial, o lo tiene en la reforma fiscal? O sea, son ellos a quienes les corresponden plantear cuál tema se va a discutir primero. Por eso hablaba Radamés en su intervención, cuál es la metodología que vamos a utilizar y cuál es el documento base, cuál es el punto de partida que ustedes tienen desde el gobierno que están convocando el diálogo. Tienen que decirle a todos los participantes, miren, nosotros creemos que en la reforma policial debe ir en esta dirección y plantearlo. Entonces cada quien hace sus aportes en relación a ese documento. Con tal cosa no estamos de acuerdo o queremos que se agregue algún nuevo elemento. Hay un tema que usted se adelantó y el propio presidente de su partido, sobre la reforma constitucional. De que hablaron de reforma, vi una declaración del presidente Fernández al respecto. Sí, y no es para menos, nosotros somos muy celosos de la modificación a la Constitución de la República. De hecho,
pertenecíamos hasta hace menos de 2 años a otros partidos políticos, como le llamamos nosotros, al viejo partido, pero que la motivación de la división del Partido de la Liberación Dominicana fue porque un sector dentro de ese partido dominante, digo dominante porque controlaban la estructura, el aparato del Estado dominicano, quiso imponer una reforma a la Constitución de la República. Nosotros dijimos que eso era imposible, inaceptable, que la Constitución no se toca y mucho menos para los fines que se estaban proponiendo. Ahora se habla de una nueva reforma a la Constitución de la República. Observamos a altos dirigentes del partido de gobierno proponiendo tocar el artículo 124 de la Constitución de la República, al cual ya ha hecho referencia el presidente Luis Abinader, diciendo que no se tocará. Pero hay muchas mentes ingeniosas. Vemos propuestas, por ejemplo, del Partido Reformista Social Cristiano, que sí se toquen otros aspectos de la reforma a una reforma a la Constitución de la República. Nosotros lo que observamos es que no hay necesidad de modificar la Constitución de la República. Por ejemplo, vimos al presidente Luis Abinader emitiendo un decreto declarando el Día de la Democracia por decreto, que ya estaba en una ley. O sea, ya se había reconocido por ley el Día de la Democracia, y el presidente Luis Abinader lo plantea posteriormente un decreto. ¿Qué pasó? No tenía la información. ¿Qué pasa ahora con una reforma en la Constitución? No para la independencia del sistema de justicia de la República Dominicana, sino de una parte del sistema de justicia que es el Ministerio Público. Entonces, se quiere modificar la Constitución para eso cuando la Constitución ya establece lo que el propio presidente Luis Abinader pretende con esta propuesta de reforma a la Constitución de la República. Se ha anunciado al país que hay un ministerio independiente, y si hay un ministerio independiente es con esta Constitución que se estableció ese ministerio independiente, pero además lo dice claramente el artículo 170 de la Constitución de la República, que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, y la ley 133-11, que es la ley que consagra el Ministerio Público de la República Dominicana, la ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 17 habla del principio de independencia del Ministerio Público, y dice este artículo que el Ministerio Público no está subordinado a ningún poder, que es absolutamente independiente. Antes, Napoleón, antes del 2010, desde el 96 y mucho antes, desde la Constitución del año 66, ¿cómo se elegían los fiscales en la República Dominicana? Lo nombraba por decreto el presidente de la República. ¿Cómo lo nombró Leonel Fernández los fiscales antes del 2010? Por decreto, como lo nombró Hipólito, como lo nombraba Balaguer, como lo nombró Jorge Blanco, los fiscales de la provincia, los fiscalizadores, los procuradores de corte. Ahora no tiene la oportunidad, un presidente de la República no puede nombrar ningún fiscal en la República Dominicana. Eso, con la Constitución de Leonel Fernández del año 2010, quedó establecido bastante claro, y con esta ley del Ministerio Público no hay posibilidad de que un presidente intervenga. ¿Usted cree que detrás de esa reforma puede haber alguna cosita? Hay quienes ya aseguran que hay quienes buscan reducir la proporción de la primera vuelta electoral, por ejemplo, eliminar eso que existe de que sea un 50+1, que es una carga muy pesada para los partidos cruzar. Bueno, hay mucha mente ingeniosa, por eso le digo que la Constitución no debe tocarse, y mucho menos tomando como excusa el tema de la independencia del Ministerio Público, porque está bien establecido en la ley, y cualquier dato que faltara puede modificarse la ley, no la Constitución de la República. Por lo tanto, nuestra posición desde la Fuerza del Pueblo es la posición del presidente Leonel Fernández. La Constitución no debe tocarse, y mucho menos cuando ya está consagrado lo que se quiere pretender. Evitar situaciones como la pregunta que usted me hace de que quiera reducirse el porcentaje, quiera habilitarse
personas para que participen. La Constitución no puede ser objeto de una conveniencia particular. Cuando yo le hablaba que Leonel era el resultado de diálogos y cree en los diálogos, recordamos la Constitución del año 2010. No fue una Constitución que impuso Leonel Fernández. 2 años debatiendo por toda la República Dominicana las propuestas que tenían que configurar el nuevo instrumento que iba a regir a todos los dominicanos. Esa modernísima Constitución que tenemos hoy, que consagra un ministerio público, que lo tiene Luis Abinader, el presidente de la República dice: tengo un ministerio público independiente. ¿En base a qué lo tiene? En base a lo que establece la Constitución y en base a lo que establecen las leyes en la República Dominicana. Usted trabajó por mucho tiempo en el proyecto del Código Penal. El proyecto sigue engavetado o ahora está en el Senado. Me gustaría su opinión al respecto después de la pausa.